Ahora, en transición, estamos en comunicación con un querido amigo, un gran historiador, psiquiatra, hombre de la cultura, Pacho O'Donnell. ¿Cómo estás, Pacho? Muy buenas noches. Alberto, querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, Un al honor. contrario, gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, quería recorrer un poco toda tu amplia gama de desarrollo profesional y empecemos por la pandemia. ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia? Esta pandemia, te voy a contestar más desde mi aspecto más psicológico, ¿no? Más psicoanalítico. Sí. Está produciendo y ha producido ya severos daños psicológicos. Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, algunas encuestas dicen que más de la población, más de la mitad de la población está deprimida, ¿no? Está pasando por un estado depresivo. Sí. Los estados depresivos pueden ser temporales, pero si se prolongan pueden transformarse en depresiones crónicas, ¿no es cierto? También durante todo este tiempo, si uno ha tenido angustia, insomnio, depresión, quiere decir que es una persona normal. Es imposible estar transitando esta situación sin que nuestra psiquis realmente refleje. Y lo importante, pues digo, lo importante es tratar de que eso no se transforme en crónico, ¿no? Por ejemplo, mira vos, Alberto, un tema, el miedo. O sea, creo que ha habido una inoculación de miedo. O sea, el miedo es un miedo real. O sea, no sabemos si vamos a morir, no sabemos si nos vamos a enfermar, no sabemos si se va a morir algún ser querido, no sabemos si vamos a sufrir, si no vamos a sufrir. Entonces se vuelve temible ir al supermercado, ¿no es cierto? Sí. Salir a dar una vuelta, caminar y encontrarse con alguien. De pronto uno no sabe si es un asintomático, o sea que, digamos, todo está como lleno de peligros del contagio y del sufrimiento y de la muerte. Y eso se expande, o sea, lo que se ha notado es que, digamos, hay muchas personas que se han vuelto más medrosas, digamos, ¿no? O sea, que tienen más temor. Un temor es inexplicable, no solo el temor al contagio, el temor a la muerte, sino que ese miedo se ha expandido, ¿no? A otras áreas. Creo que Sí. el daño, digamos, de lo que sería el mayor daño está siendo producido en parte por las pérdidas. O sea, durante todo este tiempo hemos perdido muchas cosas. Yo he perdido 2 trabajos, por ejemplo. Se ha perdido la seguridad, se ha perdido el ingreso económico, muchos, ¿no es cierto?, han perdido sus empresas, sus comercios. Ha habido muchas pérdidas, se ha perdido el contacto con seres queridos, o sea, ha sido una pérdida tras otra pérdida, que por supuesto es lo que genera la depresión. Pero no es fácil tolerar tantas pérdidas, ¿no es cierto? El duelo da para poder manejarse con alguna cosa, pero no con tantas. Y el otro problema que para mí es importante es la incertidumbre. Claro. Si la psicología humana no maneja demasiado bien la incertidumbre. Y acaso muchas incertidumbres, ¿no? De alguna manera las dijimos recién, la incertidumbre si nos vamos a contagiar, si podemos reunirnos con un amigo y que no nos pase nada. ¿Cómo va a ser el país después de esto? ¿Va a haber país después de esto? ¿Cómo vamos a estar después de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, una incertidumbre es, por ejemplo, no saber si algo que uno espera sale, que puede ser la nota de aprobación de un examen o que puede ser el triunfo de un equipo que uno quiere. Pero estas incertidumbres también acumuladas y de tal nivel también son muy dañinas. Te estoy haciendo un panorama muy general, muy rápido y absolutamente no clasificado, digamos, ¿no? Pero yo No, quiero pero decir, queda lo que hay que claro, tener en sí. cuenta es que esta pandemia ha producido y está produciendo daños psicológicos. Por eso es que la gente, por eso cuando se habla de que no respeta las cuarentenas y demás,
creo que la gente está buscando resolver algo de estos daños, saliendo, encontrándose, aún arriesgándose, ¿no es cierto? Porque todo eso también, por ejemplo, yo recomendaría no tomar nada en un bar. Por favor, no se sienten en un bar a tomar un café o una cerveza. Porque eso es estar a 50 centímetros de alguien y además sin el barbijo, porque uno no puede tomar un café o una cerveza sin sacarse el barbijo. Eh, o sea, bueno, esto forma parte también de todo esto que te decía, de la incertidumbre, ¿no? Claro, porque siempre tenemos términos. Sabemos que un examen se resuelve en un periodo determinado, Exacto, exacto. pero acá no podemos planificar. Y sobre todo en el terreno de la cultura ha sido uno de los más afectados, ¿no? Por esto que planteabas vos de la pérdida, además de a nivel de lo afectivo, de nuestras capacidades y demás, en en el tema laboral concreto. Sí, esto es una historia rara, como si muy difícil de abordar. No tenemos, a ver, miramos lo que asocié en este momento. Asocié la época de la dictadura. Ujú. Un problema que yo tenía, que muchos teníamos en la época de la dictadura, es que no teníamos mecanismos para poder elaborar el tema del terrorismo de Estado. Es decir, no teníamos antecedentes, nuestra mente no estaba preparada para eso. Claro. Pasa lo mismo con esto, no estamos preparados para poder abordar, porque no tenemos ninguna experiencia previa ni nada que ver con esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasan cosas raras, por ejemplo, indudablemente los espectáculos van a tardar mucho en volver, porque si yo decía no tomen un café con alguien, ¿cómo te vas a sentar con alguien que tose en una butaca de al lado? O sea, hay cosas que son muy difíciles. De alguna manera, el streaming está sirviendo para paliar en algo eso, pero la gente también está bastante harta del streaming y de los Zooms y todas esas cosas, ¿no? Ahora fíjate vos que te hablaba con un poeta y estaba muy contento porque decía que justamente algo que tiene tanta dificultad de difusión como es la poesía, en estos tiempos de pandemia realmente la poesía se había difundido como nunca. ¿Mm? Ujú. Es interesante eso, ¿no? Sí, es encontrar un lado que a lo mejor teníamos oculto, ¿no? O un interés o una afectividad. Y aquí yo Ah, te... eso sí, eso es clarísimo. O sea, hay gente que aprovechó, conozco un amigo mío que aprendió inglés durante la Ajá, pandemia, cosa que para su trabajo era fundamental, en una deuda que él tenía, y bueno, para su trabajo saber inglés era importante. Bueno, aprovechó la pandemia para aprender inglés. Hay gente que no, que la pandemia ha sido una parálisis, ¿no? Como te digo, sí. un sumirse en la depresión también. No sé con qué Algunos te se pasó a vos, a mí reinventaron. me pasó que curiosamente lo que podría pensarse, me ha costado mucho leer, leí muy poco, a Mira. pesar de que supuestamente hubiera sido un buen momento para leer. A mí me pasó que pude leer muy poco, inclusive que no pude crear, pude escribir, pude corregir, pero mi creatividad ha estado en todo este tiempo bastante interferida. ¿Y estuviste escribiendo historia concretamente o estuviste trabajando con obra de teatro, con una creación más literaria? Bueno, todo, con todo eso, ¿no? Ajá. Mira, acá arriba del escritorio tengo una ramita esto me emociona, ¿ves? Los primeros brotes de un sauce de primaverales. Eh, Terminé al principio de la pandemia, terminé, le di, bueno, nunca termina nada, uno, Picasso decía que uno no termina, sino que abandona, ¿no? Bueno, abandoné una obra, perdón, un libro de historia que venía trabajando hace tiempo y que pude abandonar al principio de la pandemia, que es la historia de la época que a mí me interesa, como vos sabés, que es la historia del siglo XIX, o sea, Así un es. libro que plantea la historia argentina hasta la organización nacional. Oh, Después intenté escribir teatro, estoy peleando con una obra de teatro, pero no logro resolverlo, digamos, ¿no? Pero no, después eh, he leído,
hecho, digamos, he trabajado bastante en las redes, te diría, ¿no? Me he Sí. encontrado con las redes, sobre todo con Instagram. Hice ahí un Bueno, te curso vemos de muy activo historia. en Instagram. Bueno, porque la gente respondió muy bien. Hice un curso de historia de 130 clases que ya terminamos. Oh, Clases muy breves porque de 5 a 8 minutos, porque el internet no transportaba eh, videos más largos que eso, ¿no? claro. Y ahora, ¿sabes qué? Ahora me propuse hacer lo mismo, escribir una historia progresiva, cronológica de Juan Manuel de Rosas. Mira. Y bueno, lo voy a hacer en Instagram. Vamos a empezar. Yo creo que hay algo que también pude aprovechar. Si vos me preguntás qué es lo que más pude aprovechar de esta maldita circunstancia, es divulgar el concepto de la historia revisionista. Como vos sabés, yo soy uno de los muy pocos partidarios, por lo menos que se reconoce, pero el problema no tanto es no ser, sino reconocerse. Hay Así es. colegas mías que evidentemente podrían auto llamarse revisionistas, pero piensan que eso es un compromiso riesgoso y entonces no se autoclasifican Sigue teniendo mala en algo prensa. porque sabemos que el revisionismo siempre ha sido muy criticado y muy descartado, lo sabes muy Así bien. es. La cuestión es que durante esta pandemia, realmente con ese curso y con varios y demás, he podido difundir bastante el concepto de la historia nacional, popular y federal, que es la base de la historia revisionista, ¿no? Así que en ese sentido creo que, o sea, tengo una cantidad bastante interesante de seguidores y demás que se han prendido en esto. Y tenemos un buen diálogo de ida y de vuelta, preguntan, consultan. Esa ha sido la parte más interesante para mí de la pandemia, más productiva. Pacho, te agradezco mucho tu participación y bueno, voy a seguir molestándote porque en realidad los temas a tratar siempre son inacabables contigo. Exactamente, pero te agradezco mucho y te felicito por este programa, ¿eh? Muchas gracias, Pacho. Ha sido Pacho Donel, aquí en Transición.